haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Cantaré de tu Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Cantaré de tu Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos a este servicio del domingo. Vamos a iniciar con un preludio a cargo de nuestro hermano Sergio Casina. Las indicaciones son las de siempre: eviten distracciones, teléfonos, televisión, ruido, y si tienen niños pequeños, pues procuren que al igual que ustedes estén atentos en este servicio, en este culto. Vamos a iniciar.
tendremos el llamamiento a la adoración, así que los invito a que me acompañen en la lectura que se encuentra en el Salmo capítulo 34, versículos del 1 al 3. Vamos a leerlo, dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Ahora vamos a orar. Amado Padre, en esta tarde te damos gracias porque nos permites que a pesar de las circunstancias podemos rendir culto, podemos hacer un servicio a tu nombre, Señor. Te pedimos primeramente que limpies nuestros corazones y nuestras mentes para que el servicio que vamos a compartir con nuestros hermanos sea dolor fragante para ti, Señor, que sea bien recibido delante de ti y que no solo eso, Padre, sino que pueda llegar a más personas para que te conozcan. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, que todo aquel que tenga alguna necesidad, algún problema, alguna aflicción, tú seas quien la supla, que ellos puedan ver que no están solos en esta situación, que no están solos en este momento, que ellos cuentan contigo, Padre, y que si confían en ti, tú estarás ahí para ellos, y que tu voluntad, que es buena, será manifiesta, Señor. Te pedimos esto, Señor, y que bendigas a todo aquel que está participando de esta tu obra a través de estos medios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora tendremos unos himnos a cargo de nuestro hermano Sergio Casina. Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a cantarle a nuestro Dios el himno número 31, Padre Eterno, himno número 31. Padre eterno, me postro ante ti. Padre eterno, me postro ante ti. Te amo, te adoro, te rindo honor. Padre eterno, me postro ante ti. Jesucristo, Jesucristo, te alabaré. Te amo, te adoro, te rindo honor. Jesucristo, te alabaré. Santo Espíritu Consolador, Santo Espíritu Consolador, me guías, me ayudas y vives en mí, en tu Espíritu Consolador, Padre, Hijo y Consolador, Padre, Hijo y Consolador, maravilla sublime, yo te exaltaré, Padre, Hijo y Consolador. Continuemos entonando estos hermosos himnos. Ahora el 195. Resucitó, himno número 195. Resucitó las nuevas al mundo que su muerte vio, como en la cruz nuestro lugar, mas el sepulcro
vieron triste sepultar, cuantos en él tuvieron fe, toda esperanza muerta ya, creyeron sepultar con él, porque buscáis a Cristo aquí, entre los muertos ya no está, no le lloréis, cantad de sí y proclamad el Cristo vive y reina ya. Mas el sepulcro no logró en sus prisiones retener al Cristo Rey que vencedor fue del infierno y su poder, porque buscáis a Cristo aquí, entre los muertos ya no está, no le lloréis, cantad de sí y proclamad el Cristo vive y reina ya. Resucitó ya no tendrá, la tumba sombras para el fiel, aunque muriere vivirá, el que creyere solo en él, porque buscáis a Cristo aquí, entre los muertos ya no está, no le lloréis, cantad de sí y proclamad el Cristo vive y reina ya. Ahora entonemos el himno 193, Oh feliz mañana, himno número 193. Oh feliz mañana, bienvenida sea, has vencido el Hades, libre está el Edén, el que había muerto, Dios eterno es, la creación entera brinda honor al Rey. Oh feliz mañana, bienvenida sea, es vencido el Hades, blanco está el Edén, nueva primavera ha llegado hoy, todo reabro despierto de renuevo en flor. No, ya no hay tristeza, se acabó el dolor, todo es alegría, Cristo es triunfador. Oh feliz mañana, bienvenida sea, es vencido el Hades, blanco está el Edén, la tercera aurora despuntando está, tu palabra, oh Cristo, cierto cumplirás, que los pueblos vean tu radiante paz,
Y ahora, hermanos, ha llegado el momento de recibir el mensaje de este domingo, así que los invito a que preparemos nuestros corazones para recibir este mensaje y que dé fruto en nosotros. El mensaje está a cargo del pastor Miguel Ángel Rodríguez. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias, Señor, que podemos estar una vez más reunidos aquí en nuestro templo y también en los hogares para escuchar la palabra del Señor. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a meditar, vamos a orar para pedir la dirección del Señor en la meditación de su palabra. Oremos. Amado Padre, te agradecemos por esta preciosa oportunidad que tú nos brindas de poder acercarnos a ti y de poder escuchar tu voz. Te rogamos que hables a nuestro corazón, que tu palabra sea de grande bendición para la vida espiritual de tu pueblo, que seamos confirmados en la fe y que derrames de tu gracia, Señor, en cada familia, en cada corazón en este día. Me pongo en tus manos, Señor, una vez más para ser usado por ti como un instrumento y portavoz tuyo, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hemos, hermanos, terminado una Semana Santa más y damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que en esta Semana Santa que acaba de concluir recién este domingo pasado, en el que con toda seguridad desde temprano, no solamente aquí en la iglesia Betel, sino también en las diferentes iglesias presbiterianas, se habló acerca del tema de la resurrección. Nosotros también en Monteoreb hablamos sobre la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, este tema yo considero, hermanos, que es un tema sumamente importante, la resurrección de Jesucristo, y que no se puede agotar en un solo mensaje. ¿Cuántos mensajes sobre la resurrección predicamos cada año? Por lo regular, ¿verdad? Generalmente en las iglesias solamente predicamos de la resurrección de Jesucristo en la Semana Santa, el día domingo de resurrección. Pero yo pregunto, hermanos, ¿cuántos días de ministerio de vida resucitada realizó nuestro Señor Jesucristo precisamente después de haber resucitado y antes de ascender a los cielos? Dice la palabra que anduvo 40 días confirmando la fe de los discípulos en vida resucitada. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿por qué solamente un mensaje de la resurrección cada Semana Santa? Deberíamos, hermanos, hablar sobre este tema más profusamente, más ampliamente, y no solamente tocarlo el domingo de resurrección, sino los siguientes domingos, ¿verdad? Cuando menos, yo diría que si fueron 40 días de vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo, cuando menos mes y medio, unos 4 o 6 temas más sobre la resurrección. Y eso es precisamente, hermano, lo que yo me propongo hacer, dar un seguimiento a este tema de la resurrección. Además de esto, hermanos, ¿por qué hablar de la resurrección con más amplitud? Bueno, precisamente porque, ¿qué es lo que celebramos cada domingo, hermanos? De la palabra domingo, que proviene del latín dominus, y que quiere decir día del Señor. ¿Qué celebramos cada domingo en la Iglesia de Cristo? Celebramos, o deberíamos de celebrar, la resurrección de Jesucristo. La Iglesia cristiana cada domingo estaba celebrando la resurrección de Jesucristo. Y a partir de ese evento glorioso, la resurrección fue el tema fundamental, el tema básico en la predicación de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, como podemos constatar en la lectura de este libro. Así que el tema que hoy vamos a tocar, hermanos, es un seguimiento también del tema de la resurrección. Un escritor cristiano escribió en su libro Creo la resurrección de Jesús, dijo lo siguiente: en el centro del cristianismo hay una cruz, y uno de los hechos más significantes de esa cruz es que está vacía. Así es, hermanos, el hecho más significativo de esa cruz es que la cruz está vacía. Dice este autor, George Eldon Leigh, que a través de los siglos los cristianos
hemos tenido la certeza de que lo último que se dijo Jesús no fue que murió de la forma tan humillante como murió, sino que resucitó de la tumba y triunfó sobre la muerte. Lo último que se dijo de nuestro Señor Jesucristo no fue que murió, sino que resucitó y que posteriormente ascendió a los cielos. Y fue precisamente esa fe la que convirtió a los descorazonados seguidores de un maestro crucificado en valientes testigos y mártires de la iglesia primitiva. El tema de la resurrección o el hecho de la resurrección de Jesucristo fue lo que dio el valor a los discípulos para predicar el evangelio con valor, con autoridad, aún pese a las amenazas de la muerte. Y fue precisamente esa creencia la que los convirtió en la comunidad de la resurrección hasta nuestros días. Y miren, hermanos, es importante porque la iglesia, los creyentes, somos esa comunidad de la resurrección. Y repito, cada domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día de haber sido sepultado nuestro Señor, en aquella hermosa mañana, cuando las mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de nuestro Señor con especias aromáticas, resulta que hallaron la piedra removida y la tumba vacía. Ante la sorpresa de no haber hallado el cuerpo del Señor, dice los evangelios que 2 varones con vestiduras blancas preguntaron y al mismo tiempo anunciaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Pero a pesar de todo lo que Jesús había dicho, esta noticia de la resurrección debió haber causado gran sorpresa en los discípulos del Señor y renovó sus esperanzas en el reino mesiánico. Recuerden ustedes que, con toda seguridad, hermanos, las esperanzas de un reino mesiánico posiblemente habían muerto en el corazón de los discípulos con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero la noticia de la resurrección debió haber renovado esas esperanzas. Esa noticia, yo creo, hermanos, que debió haber corrido como reguero de pólvora entre los discípulos del Señor y posteriormente también entre toda la población. Esta era una noticia extraordinaria en todos los sentidos que habría de corroborar o validar todas las demás afirmaciones de Jesús sobre su persona. Miren ustedes, si la resurrección era cierta y había ocurrido como lo relatan los evangelios, entonces todo lo demás también habría de cumplirse como nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Por eso es que otro escritor llamado Josh McDowell afirmó en su libro Evidencia que exige un veredicto que la resurrección es la piedra de toque de toda la doctrina cristiana, La resurrección, dice él, que es el andamiaje en donde se sostiene todo lo demás. Todas las enseñanzas, afirmaciones, declaraciones, promesas de Jesucristo tienen su sustento en el hecho de la resurrección. Por eso es que desde sus inicios, ustedes saben también por los evangelios, trató de ser negada por las autoridades religiosas de su tiempo. Los principales sacerdotes, los fariseos, tenían temor de que se cumplieran las palabras del Señor respecto de su resurrección, y dice que fueron ante Pilato y le pidieron que asegurara la tumba para evitar que los discípulos robaran su cuerpo y después dijeran que el Señor habría resucitado. Posteriormente a la resurrección de Jesucristo, de acuerdo a como lo relatan los evangelios, que vino un fuerte temblor y el Señor se levantó, los soldados quedaron aturdidos por ese acontecimiento. Ante el informe de esta guardia sobre lo que había acontecido, dice que los sacerdotes y los ancianos que componían el consejo acordaron pagar una fuerte suma de dinero a los soldados para que divulgaran la mentira de que los discípulos del Señor habían robado su cuerpo y de esta manera negar la resurrección de Jesucristo. Esto lo podemos constatar en el capítulo 28 de Mateo, versículos 11 al 15. Pero en esa misma sección que yo acabo de citar, llama mi atención la siguiente expresión del versículo 15, donde dice: este dicho se ha divulgado entre los judíos
hasta el día de hoy. ¿Cuál dicho? Pues el dicho de que los discípulos robaron el cuerpo del Señor Jesucristo y que no es que resucitó. Ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sin embargo, hermanos, por medio de los evangelios sabemos que la verdad de la resurrección de Jesucristo también se divulgó y se propaló por todos los puntos de la tierra a partir de la noticia recibida por las mujeres en todos los confines de la tierra. Porque recuerden, hermanos, que esa fue la consigna de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos después de la resurrección y antes de ascender a los cielos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que ellos serían testigos de todos estos eventos. Les dijo así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos se les dio la consigna de ser testigos de todos estos eventos, por supuesto, de la muerte, del sufrimiento, también de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son mis testigos. Y miren, hermanos, a veces los proverbios populares, o no a veces, ¿verdad?, sino que muchos de esos proverbios populares tienen mucho de sabiduría y de enseñanza. Y hay uno que reza así: no se puede tapar el sol con un dedo. Es un dicho popular que nos da a entender, hermanos, que, bueno, el sol es tan inmenso que por mucho que se desee ocultar algo, no es posible hacerlo, mucho menos con un insignificante dedo. No se puede ocultar el sol con un dedo. De igual manera, hermanos, es imposible negar una verdad tan grande y un hecho tan grandioso como es la resurrección. La resurrección es un hecho innegable a pesar de todo. En las cartas del apóstol Pablo, hermanos, el escritor nos ofrece en su carta a los Corintios la forma en que este evento de la resurrección corrió entre los discípulos, siendo testigos presenciales de Cristo, del Cristo resucitado, hasta a más de 500 personas, de 500 hermanos, y dice el apóstol, de los cuales muchos viven aún en los tiempos del apóstol Pablo. Dijo Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 4 al 8. Hablando de Jesús, dice que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. ¿Qué quiere decir Pablo con esto, hermanos? Que las evidencias de la resurrección y los testigos de la resurrección son tantos que estas evidencias son abrumadoras e irrefutables. Sin embargo, hay que decirlo también, hermanos, siempre habrá quien las niegue, como en el caso de estos líderes religiosos de los tiempos de Jesús, que a pesar de las nulas probabilidades de que robaran el cuerpo de Jesús, fíjense, ante una guardia bien armada, la enorme piedra que cubría la boca de la cueva y el sello que había mandado a poner el gobernador, que nadie podía entrar, nadie podía abrir esa cueva sin permiso de las autoridades, hermanos, era muy improbable que la gente pudiera aceptar esta absurda idea de que habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Todo, hermanos, apuntaba al milagro de la resurrección, pero ellos prefirieron negarlo, atribuyéndolo al robo del cuerpo por parte de sus seguidores con el ridículo argumento de que los guardias se durmieron en sus puestos. Dicho argumento, en realidad, hermanos, era un argumento increíble y absurdo, y así apostaron por ello. Por eso es que también reza otro proverbio popular que dice: no haya mayor ciego que el que no quiere ver, y eso es una verdad. El que no quiere aceptar la verdad, el que no quiere aceptar las evidencias, aunque se las estés mostrando, no va a creer, no lo va a aceptar. Eso es muy cierto, que muchos de aquellos judíos
no pudieron creer a pesar de todas las evidencias, incluso de haber visto los milagros del Señor Jesucristo. Y miren, lo más increíble de todos es que algunos no solamente vieron los milagros que el Señor Jesucristo realizó, sino que los experimentaron como aquellos 10 leprosos a quienes Jesús limpió de su lepra. ¿Recuerdan ustedes ese caso donde dice la palabra del Señor que llegaron unos leprosos y clamaron delante del Señor Jesucristo y le decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros? Estaban pidiendo que el Señor los ayudara y que los sanara. Y efectivamente, nuestro Señor Jesucristo en su gran misericordia posó sus manos sobre ellos y los sanó, los limpió de la lepra. Pero ¿saben una cosa, hermanos? ¿Cuántos de ellos regresaron a darle gloria al Señor? ¿Cuántos regresaron a agradecer al Señor Jesucristo y a reconocerlo por el milagro que había realizado? Dice los evangelios que solamente uno de ellos, hermanos, uno de ellos volvió para dar gloria a Dios. Solamente, hermanos, este fue salvo porque creyó, y dice la Biblia que era un samaritano, era un extranjero. Por eso es que dice el evangelio que el Señor Jesucristo respondió y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?, preguntó el Señor. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros 9 leprosos, hermanos, no creyeron en Jesús como el Mesías, no creyeron en Jesús como el Salvador, a pesar de haber experimentado el milagro del Señor Jesucristo. Y lo mismo ocurre en la actualidad, amados hermanos. El ser humano es incrédulo por naturaleza. Uno de los rasgos de la naturaleza pecaminosa del ser humano es la incredulidad, hermanos. Esa naturaleza está inclinada a dudar de Dios, a dudar de la palabra del Señor, de la verdad de Dios. Está más inclinada a la mentira. Es la naturaleza adámica. Por eso es que recuerdan ustedes que Adán creyó más a la serpiente que a la palabra del Señor. Por eso podemos leer en los evangelios que aún algunos de los discípulos dudaron de la resurrección, ¿verdad? Recuerda usted el caso de Tomás, ¿verdad? Quien puso en tela de juicio la veracidad del testimonio de las mujeres y de los mismos apóstoles. Ya el Señor Jesucristo se les había presentado resucitado en ese aposento alto y le platicaron a Tomás y le dijeron: el Señor se ha presentado resucitado. ¿Y qué dijo Tomás en esa ocasión? Dice aquí: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Uno de los discípulos del Señor, que fue Tomás, que convivieron, que tuvieron comunión, que vieron los milagros del Señor Jesucristo, cuántas cosas hizo, que escucharon las palabras del Señor Jesucristo. El mismo Tomás dudó de la veracidad de la resurrección. Más tarde dice, cuando después de 8 días se presentó nuevamente el Señor Jesucristo ante Tomás, le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, hasta ese momento, respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 27 al 29. Amados hermanos, a partir de allí dice la palabra, dice el Evangelio, hermanos, que los que hemos creído en el Evangelio, en el testimonio de los Evangelios, somos bienaventurados, porque no le vimos físicamente, hermanos. Hemos creído por medio de la fe, le hemos visto con los ojos de la fe, hemos aceptado el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los evangelistas que nos dejaron en sus evangelios respecto de la resurrección. Por eso, hermanos, debemos creer por el testimonio. Finalmente, Tomás creyó porque vio a Jesús, ¿verdad? No sabemos, porque ya no nos dice eso el evangelio, si se animó a meter su dedo en las llagas de las manos y en su costado, pero sí sabemos que allí Tomás se rindió y le reconoció como Señor y como Dios cuando dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás, porque me viste, creíste.
pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, nosotros los creyentes de este siglo somos bienaventurados porque no le vimos, pero creímos a través del testimonio de los apóstoles, hermanos. Y la iglesia primitiva también, los que no alcanzaron a verlo físicamente, lo creyeron por el testimonio de los apóstoles, por la palabra del evangelio, el testimonio escrito de los apóstoles y evangelistas que ahora nosotros tenemos aquí en la Escritura, que es lo que estamos leyendo y lo que estamos predicando en este momento. Somos llamados bienaventurados, amados hermanos, por medio de la palabra de Dios que ha obrado en nuestros corazones para quitar de nosotros el corazón malo de incredulidad. Y hermanos, fíjense, esto es algo muy importante. La palabra de Dios advierte contra la incredulidad. Dice el escritor de la carta a los Hebreos: mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12, la palabra advierte en contra de la incredulidad. Y hermanos, por la gracia y la iluminación del Espíritu Santo, hemos creído en el Evangelio, pero nosotros, hermanos, no éramos mejores que Tomás. También estábamos en la misma condición, ¿verdad? Incrédulos en otro tiempo, hermanos. No creíamos en la palabra, no creíamos en el Evangelio. Por la obra de Dios, por la gracia del Señor, hermanos, que produjo la fe en nuestro corazón, estábamos quizá peor que Tomás, porque cuando menos Tomás era uno de los seguidores del Señor, ¿verdad? Y algunos de nosotros ni siquiera estábamos cerca del Señor, estábamos muy distantes, indiferentes, endurecidos. Pero bendito sea el Señor, porque el Espíritu Santo iluminó nuestras mentes, quitó la dureza de nuestro corazón para que pudiéramos creer. Porque mire lo que dice la palabra, hermanos, de la realidad de los que no están en Cristo. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Dice Pablo allí, hermanos, que claramente el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso es que a veces, hermanos, cuando se predica y cuando se habla a las personas del Evangelio, no lo entienden, ¿verdad? Hay un velo en su mente, hay un velo en su corazón. Pareciera, hermanos, que la palabra no llega a sus corazones. Llegan a ser muy religiosos, pero no verdaderos creyentes en Jesucristo. Sin embargo, hermanos, en ese mismo pasaje, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este Dios, hermanos, que resplandeció, quiso que resplandeciera la luz en medio de las tinieblas, también resplandeció en nuestros corazones. Él quitó la incredulidad, la dureza de nuestro corazón, disipó las tinieblas que había en nuestro corazón, hermanos, para que pudiésemos creer este bendito Evangelio del Señor, hermanos. Y todo eso, amados hermanos, por la gracia y misericordia del Señor. ¿Y saben qué, hermanos? A partir de allí dice la palabra de Dios que los creyentes andamos por fe y no por vista. Por fe andamos y no por vista, dijo el apóstol Pablo. Amados hermanos, la vida cristiana se caracteriza por una vida de fe en el Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también trajo ciertas consecuencias. El creer en este evento glorioso trajo ciertas consecuencias para nuestra vida. Miren, voy a mencionar algunos de estos resultados de creer en el Cristo resucitado. Uno de ellos, hermanos, es que hemos recibido el perdón de pecados a través del Cristo resucitado. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Corintios, en el primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 17, dijo: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados, ¿verdad? En ese contexto, el apóstol Pablo estaba argumentando a favor de la resurrección y de la resurrección de Cristo especialmente.
porque había algunos que negaban la resurrección, y dijo Pablo, bueno, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, todavía nos encontramos en nuestros pecados. Pero más adelante, en ese mismo contexto, dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de la resurrección es hecho. Y en otra parte, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, amados hermanos, dice que ahora hemos sido justificados, de tal manera que a través de la resurrección de Jesucristo recibimos el perdón de nuestros pecados. En segundo lugar, también hemos recibido el don del Espíritu Santo, hermanos. La persona del Espíritu Santo ha venido a nosotros a través de la mediación del Cristo resucitado, hermanos. Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, pero envió la promesa del Espíritu Santo. Dice también en Hechos 2, 32 y 33, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, refiriéndose, hermanos, precisamente a esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida por intermedio de la resurrección de Jesucristo. En tercer lugar, hermanos, también, además de ello, recibimos una relación personal con Jesús y su protección. ¿Recuerdan ustedes una de las promesas que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos antes de ascender a los cielos? Les dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es posible que aquel que murió en una cruz y que fue sepultado puede estar con los suyos, con sus discípulos, todos los días y hasta el fin del mundo? Pues es muy sencilla la respuesta, hermanos, porque Cristo no se quedó en la tumba, porque Él se levantó, porque Él resucitó, y su presencia espiritual está con los discípulos de todos los tiempos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La resurrección también, hermanos, nos ofrece pruebas de un juicio venidero. En otra parte, el apóstol Pablo, predicando allá en Atenas, en Hechos 17:31, dijo lo siguiente a los que le escuchaban. Él, o sea, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Dios va a traer su juicio sobre las naciones al final de los tiempos. Y la persona a través del cual las naciones serán juzgadas será precisamente nuestro Señor Jesucristo resucitado, como dice allí nuestro pasaje, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Amados hermanos, la resurrección también nos ofrece pruebas de un juicio venidero a través del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo resucitado. Por otra parte, también encontramos que otro de los resultados, hermanos, es nuestra propia resurrección de entre los muertos, hermanos. La resurrección asegura nuestra propia resurrección, porque la resurrección de Cristo fue las primicias. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El primero de la resurrección fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. A veces, no muy acertadamente, se habla de la vuelta a la vida de Lázaro como una resurrección, pero realmente, hermanos, no fue una resurrección la de Lázaro. Lázaro volvió a morir, ¿verdad? Y él tendría que esperar el día de la resurrección. Entonces Lázaro fue vuelto a la vida, pero no fue resucitado. La resurrección vendrá al final de los tiempos, hermanos, y el primero o las primicias de la resurrección fue nuestro Señor Jesucristo. Pero dice también la Escritura, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amados hermanos, qué glorioso será aquel día cuando todos los creyentes, cuando cada creyente, hermanos, seremos levantados, nuestros cuerpos serán levantados, se nos dará un cuerpo glorificado, hermanos. Alguien dijo también lo siguiente, que la resurrección de Jesucristo es
hermanos, la presencia de la vida venidera entre nosotros. Voy a repetirlo, hermanos. La resurrección de Jesucristo es la presencia de la vida venidera entre nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo resucitado, hermanos, ya no estaba limitado al tiempo, al espacio, a las barreras geográficas, sino que tenía un cuerpo con diferentes características. Entonces es la irrupción de la vida venidera en la vida presente. Amados hermanos, qué glorioso será en aquel día de la resurrección. Por eso es que repito, hermanos, el mensaje de la resurrección no solo debió haber sido predicado el domingo pasado y hoy, sino muchos domingos más, hermanos. Hay muchos aspectos importantes de la resurrección, pero baste decir, hermanos, que la fe de los discípulos se confirma a través de este evento glorioso. Todo lo que Jesús dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías, todas las promesas de la vida venidera, de la vida eterna, de un lugar a donde iremos los creyentes, que el Señor Jesucristo ha ido a preparar para nosotros, se confirma precisamente con la resurrección de Jesucristo. Y sobre todo, hermanos, porque los discípulos del Señor cobraron valor, cobraron fuerza para predicar a la luz de la realidad de la resurrección de Cristo. Amados hermanos, damos gracias al Señor por este glorioso evento y bueno, pues que como iglesia podamos cumplir la tarea, la misión que nos ha encomendado el Señor con renovadas fuerzas y con una esperanza renovada del reino mesiánico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar para dar gracias a Dios, hermanos, por esta bendición tan grande. Amado Padre, queremos agradecerte por este tiempo maravilloso que tú nos has concedido de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más hemos tocado este tema de la resurrección que con toda seguridad confirma nuestra fe, renueva la esperanza en un Cristo vivo, porque sabemos que como Él vive, nosotros también viviremos. Y que el día que tengamos que atravesar por el valle de la sombra y de la muerte, también, Señor, habremos de ser resucitados con nuestro Señor Jesús, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Qué gloriosa convicción nos da tu bendita palabra, Señor. Confirma la fe de tu pueblo, la fe de la iglesia, y gracias, Señor, por tu presencia y por tu palabra que cumpla su propósito en nosotros. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Cantemos el himno Hora de Triunfo, llena de luz. Salve, aleluya, Cristo
cantar sobre la vida, Cristo el Señor, Reina gloriosa, todos alzar himnos del su olor, canten hosanas todos al Rey, suban los cielos nuestra canción, salve, aleluya, Cristo el Señor triunfó. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de ofrendar lo que ustedes tengan en su corazón. En pantalla aparecerán los números de cuenta a los cuales ustedes pueden ofrendar. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por un día más de vida, Padre. Te damos gracias por las ofrendas y te pedimos que sean utilizadas con sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendice al dador alegre, si lo bendice, la Biblia lo dice y es verdad. Aleluya, Dios bendice al dador alegre, si lo bendice, la Biblia lo dice y es verdad. Dios bendice al dador alegre, si lo bendice, la Biblia lo dice y es verdad. Aleluya, Dios bendice al dador alegre, si lo bendice, la Biblia lo dice y es verdad. Ahora tendremos la oración y bendición pastoral a cargo del presbítero Miguel Ángel Rodríguez Contreras. Muy bien, hermanos, pues agradecemos al Señor por este tiempo que nos ha brindado, que nos ha permitido de poder estar adorando a nuestro Padre Celestial en nuestros hogares y en este templo. Y vamos, hermanos, a tener la oración final y la bendición. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias por tu presencia con nosotros en este día hermoso que nos has concedido. Gracias por tu Espíritu Santo y tu palabra obrando en nuestros corazones. Gracias por habernos hablado a través de ella y creemos, Señor, tenemos la certeza de que tu palabra habrá cumplido el propósito para el cual la has enviado. Y ahora, mis amados hermanos, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una bonita tarde.